Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección de Hablemos con Propósito. El día de hoy estamos acá con Caro Riffel. Hola, Caro. Hola. ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. Bueno, tomamos acá unos matecitos pudiendo conocernos un poquito más y la verdad gran persona, Caro. Ella es licenciada en Psicología, hizo también Tecnicatura en Administración de Empresas y también forma parte de lo que es la salud integral enfocada, ¿no?, en el ámbito financiero en la iglesia Toma Tu Lugar. Así que, Caro, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Bien, súper bien, contenta. Bien, hoy gracias. No tengo café, tengo mate, pero, bueno, pero estamos ahí. Caro, bueno, comentarles también que ella es de Bogotá, Colombia, ¿sí? Así que, bueno, también es madre y esposa, así que me olvidé esos títulos importantes también. Los más importantes. Así que, nada, Caro, encantado de tenerte, de verdad. Vamos a hablar de un tema muy importante que es sobre la educación financiera, ¿no?, dentro del ámbito cristiano, ¿no? Hablamos a tocar muchos tabús, también muchos falsos conceptos, así que qué mejor que tenerte, Caro, así que encantado. Gracias por la invitación. Qué lindo poder estar acá y poder hablar de eso que casi no se habla. Y producto del no haberlo hablado, es que pues nos encontramos. Hay muchas falsas teorías. Falsas teorías, administraciones que no son correctas, bueno, un montón de problemas. Producto del no haber hablado las cosas cuando deberíamos y no, valga el nombre, tomar tu lugar en esta área. Tomar nuestro lugar en el área de las finanzas y como iglesia. Tal cual, tal cual. Y, Caro, bueno, un poco para que la gente te pueda conocer, ¿cómo conociste al Señor? ¿Cómo te fuiste apasionando en eso, en el ámbito financiero? ¿Cómo fue ese llamado? Gracias por preguntarlo. Bueno, yo nací en un hogar cristiano, mis papás son pastores, entonces de toda la vida yo me recuerdo yendo a la iglesia, sirviendo, o sea, mucho servicio había en mi casa y estoy acostumbrada a eso. Nací ahí. ¿Cómo me encontré con esta área de las finanzas? Fue hermoso, porque bueno, tú acabas de decir y me presentaste como yo terminé mi carrera de psicología. Nunca entendí por qué, pero ahora sí lo estoy entendiendo, el cómo Dios me formó en esa área de poder entender a las personas para hoy hablar de algo que puede ser muy frío, pero con el corazón de entender lo que está pasando adentro y tener esa capacidad de comprender al otro, de estudiarlo, de leerlo. Me pasa muchas veces estar en asesorías con gente y tener la capacidad de leer el lenguaje no verbal, o sea, esas herramientas que pude desarrollar como psicóloga. Pero yo, en realidad, la formación de oficio fue en la administración. Yo nunca ejercí la psicología como tal propiamente dicha, pero desde el día 1, o sea, yo me terminé mis estudios un viernes y yo el lunes ya estaba trabajando en la empresa de mis papás. Y ahí comencé a formar, el Señor me formó mi carácter, formó, bueno, todo lo que soy. Pasaron muchísimos años, estoy hablando que yo terminé mi carrera en 2005. O sea, pasaron 20 años y a través del tiempo estuve en empresas, siempre desde el área administrativa, siempre. Y en el 2020 ya estábamos nosotros aquí, ya hacíamos parte de lo que en ese momento era Ministerio Toma Tu Lugar, sirviendo activamente en Toma Tu Lugar. Dios comienza a hablarnos de la necesidad de servir a otros, pero haciendo asesoría y consultoría en las finanzas. Yo no lo vi, o sea, yo estaba muy concentrada en la operatividad, en la administración operativa, en que las cuentas dieran, en que todo estuviera bien, poder rendir cuentas y que todo estuviera en orden. Y en el 2020, entonces el Señor nos habla y Diego, mi esposo, como que dice sí. Y todo empezó con una palabra que nos dieron, pero también con la lectura de un libro. Y ese libro como que abrió esto de las finanzas tiene
No es solamente 1 más 1 igual 2 y dónde están las cosas, no solamente el orden, sino el corazón, dónde está el corazón, dónde está tu sistema de creencias, dónde está tu relación con Dios. Y comenzamos a profundizar en esa área. Bueno. Y hace 2 años que el Señor ya habló muy fuerte a mi corazón de decir, te quiero en esta área. O sea, quiero que estés ministrando 100% y trabajando para mí. Tremendo. Pero eso fue muy importante. Muy fuerte. Muy fuerte. Es decir, Importante. yo voy a ser tu jefe y yo te voy a pagar. Y esa fue la palabra que a mí me impulsó a decir, listo, Señor, o sea, vamos a hacerlo. Tremendo. Y ahí es cuando hablo con nuestros pastores, con Fer y Marcos, le digo, bueno, ya mi tiempo como administradora de Toma Tu Lugar terminó y el Señor me está llamando a dedicarme tiempo completo a salud financiera. Tremendo. Y bueno, aquí estamos, con una revelación totalmente, mentira, no, totalmente diferente, no, pero sí más completa. Y profundizando cada día más y descubriendo la hermosura de Dios a través de las finanzas. Tremendo. Y enseñándola. Tremendo. Y me imagino que en esos años no había casi nadie que hable de eso. No, hay gente hablando, pero hablando mucha mentira. Okay. Y acuérdate que hemos pasado por la siembra, el pacto, entonces... Términos en el ámbito cristiano que se han manchado mucho, ¿no? Sí. Durante toda la vida cristiana, ¿no? Y justamente quería poder preguntarte esto, esos términos, pacto, siembra, cosecha, ¿qué pensás de todos esos términos? ¿Cuáles serían esas mentiras que notás principalmente en todas esas famosas prédicas que, por ejemplo, la teología de la prosperidad, por ejemplo? Eso ha sido una manoseada del Evangelio, producto de la avaricia del ser humano. Okay. Y de la falta de revelación de lo que el Señor quiere hacer con nosotros y con su pueblo, con la herramienta que Él también, yo creo que permitió que existiera, que es el dinero. Mira, en términos de como siembra y cosecha, va más allá del término, son leyes espirituales. Es más, en la palabra en el Nuevo Testamento encontramos que Él dice, entre más siembre, o sea, así como siembra va a cosechar. El que siembra escasamente, cosechará escasamente. Y el que siembra abundantemente, cosechará abundantemente. Entonces son principios espirituales. Ahora, el pacto es otra cosa. Los pactos son otra cosa. Claro. Porque los pactos los hace Dios con nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de mantener y sostener pactos. Entonces el pacto es de esas cosas que el ser humano tergiversó. No es que se inventó, sino que tergiversó. Como muchas cosas. Claro, como muchas otras cosas, claro, para obtener beneficios. Porque ¿qué necesidad tienes tú de hacer un pacto? En este específico, los pactos de siembra para que es como que estamos comprando favores de Dios. Cuando en realidad, si nosotros simplemente seguimos lo que está en su palabra escrito, con eso es suficiente para que demos fruto. Porque lo que la gente busca es un fruto. Exactamente. Un fruto visible. El fruto visible de tener dinero. Pero es que si sacamos nuestros ojos del fruto y nos dedicamos a ir profundo a nuestras raíces y a nuestra relación con Dios y a obedecer lo que el Señor nos dijo que hagamos, entonces vamos a tener el fruto. O sea, sacar nuestros ojos del fruto para enfocarlos en lo realmente importante, y eso realmente importante va a traer como consecuencia un fruto. Claro, como el versículo que veníamos hablando detrás de cámara, ¿no? Que primeramente buscar mi reino y mi justicia y lo demás será por añadidura. El tema de las finanzas es muy lindo porque es añadidura. Claro. Que entonces, no habla de dinero la Biblia, pero incluye eso, ¿no? Claro, lo incluye. Y yo creo, claro, a ver, no te lo dice directo. O sea, no te lo dice, no, es que te va a venir la cuenta bancaria. O sea, no es puntual, pero es obvio.
¿Dale? Y eso es lo que pasa con los pactos, que la gente cree que puede hacer un pacto con el Señor y aparte que nuestra humanidad ya nos dice que es imposible sostenerlo y que los pactos son únicamente, un pacto real lo hace Dios con nosotros y Él sí tiene la capacidad porque Él es un Dios poderoso, grande, perfecto, omnipotente, omnipresente, omnisciente, o sea, es Dios. Él sí puede cumplir el pacto, nosotros no. Entonces, ¿qué hicieron? Lo tergiversaron y nosotros, por falta de conocimiento de la palabra, caímos en eso. Exactamente. Y esto es muy interesante porque mucha gente también tiene una mala imagen de la palabra diezmo, ¿no? En esto de que ven a la iglesia como una empresa, ¿no? La gente que no es cristiana, ¿no? Sí. La gente que no es cristiana, por ejemplo, ve de afuera y dice, la iglesia para mí es toda una empresa, personas que le quieren sacar plata a la gente, particularmente la evangélica, porque muchos piensan que la católica se financia por el Estado y demás, pero particularmente la evangélica lo ven como una empresa sin fines de lucro, una organización y demás. ¿Qué le podrías decir a aquella gente que piensa eso o esa gente que piensa que el diezmo no existe más, que fue algo del Antiguo Testamento? El diezmo, yo siempre cuando me preguntan, porque está el que no cree en el diezmo y el otro que dice, ¿cómo doy el diezmo? ¿De qué parte doy el diezmo? Y en realidad la base es la misma. El diezmo tiene que ver con revelación y con tu corazón. Sí, está en la palabra. En el Antiguo Testamento lo vemos clarísimo, pero en el Nuevo también. Que, sabes que yo he visto que la gente es como que ignora de la palabra lo que les conviene. Entonces vemos a un Jesús que le dice a los fariseos, ustedes diezman, y lo dice puntualmente, perdón, no recuerdo específicamente la cita bíblica, tengo problemas con eso. No hay problema. Con el tema de las citas, padre. Pero le dice, ustedes diezman y nombran unas hierbas, hasta el comino, son diferentes en las cestas, pero dejaron olvidaron la misericordia, la fe. Pero después de eso dice, debieron dedicarse a la fe, a la misericordia, sin olvidarse de. O sea, las dos cosas van juntas. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos el Señor no vino a abolir. Claro, no vino a romper la ley. Claro, no a quitarle, porque no, él vino a darnos gracia, Él vino a darnos favor, Él vino a morir por nosotros. Ahora, el tema del diezmo es hermoso en tanto nosotros no vemos al que me lo está recibiendo, porque si yo estoy evaluando el diezmo porque tú me lo estás recibiendo, yo no voy a querer que tú me lo recibas y que tú lo uses y que tú lo administres. ¿Qué hago yo? Yo llevo el diezmo, dice la palabra, traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Claro. Porque uno piensa que si vos pensás ya que es para la persona, es como que ahí ya te nace eso de, che, acá hay algo raro. Y entonces caemos en algo que es el juzgar. Y yo soy fiel, soy obediente y llevo los diezmos al alfolí. Ahora tú, como pastor, como líder, como ministro, tú vas a tener que dar cuenta. Sí. Wow, muy bueno. Por eso que la gente que fue obediente te entregó. Muy bueno. Y el Señor te va a decir, bueno, digo yo en mi palabra que trae los diezmos a la alfolí y haya alimento en mi casa. Entonces, ¿tú qué hiciste con eso? Entonces, cuando yo entrego el diezmo, mi relación es con Dios. Entonces, yo lo entrego, soy obediente y dejo que los que lo reciben sean buenos administradores. Yo me encargo de ser buen administrador y entiendo que tú eres buen administrador. Si tú no lo eres, ese no tiene por qué ser mi problema y yo no tengo por qué señalar lo que hacen los líderes de la iglesia. Porque a todos nos va a juzgar el mismo Dios. Y yo quiero dejar este recurso que está muy bueno para cuando nosotros queremos juzgar a alguien. Y es, en tanto tú estás poniendo este dedito al frente de alguien, hay 3 deditos más que te están apuntando a ti. Entonces, cuando hacemos así, fijémonos de a quién estamos apuntando y cómo estos 3 dedos me apuntan a mí en términos de mi comportamiento, de mi corazón, de mi carácter, de mi relación con Dios.
puede que yo esté apuntando a los diezmos, pero ¿y yo? Eso a mí me funciona muchísimo cuando tengo esa ímpetu de juzgar a alguien, o en el diezmo o en cualquier otra cosa. Entonces ese es el tema del diezmo. Aparte dice la palabra, yo no encuentro en ninguna otra parte de la palabra que diga, y probadme en esto. Yo no lo encuentro en ninguna parte. Y si alguien lo encuentra en mucho amor, por favor, corríjame, me enseña. Pero con amor, con amor. Sí. Nada con hate, no, con amor. Decir, probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Muy bueno. Bueno, entonces probémoslo, porque el Señor nos está diciendo que lo probemos. Confiemos en que ya yo entregué esto y el Señor se va a encargar. Porque yo soy fiel. Ahora, retomo, esto es muy importante y te doy gracias por darme este espacio de hablarlo. ¿Cómo está mi corazón en función del diezmo? El problema no es cuánto das, ni sobre si es el neto o sobre el bruto. Es cómo está tu corazón para que decidas obedecer a Dios en esta área específica que es tan delicada y en la que nosotros no queremos que nadie se nos meta y esto es mío. Como el muñequito de esa película que dice, this is mine. Bueno, eso, entonces, no es tuyo, nada es tuyo. Entonces, si entendemos, bueno, mi esposo tiene algo muy lindo, él enseña el tema del diezmo como, cuando yo doy el diezmo, la revelación de yo doy el diezmo y le estoy dando como el poder y la libertad del Señor sobre las finanzas de mi casa. Total confianza. Total confianza. Entonces yo no doy el diezmo ni porque me obliguen, ni porque me lo pidan, sino porque es mi trato con el Señor de decir, te devuelvo esto que en realidad es tuyo porque tú me diste, te lo devuelvo y te doy libertad sobre las finanzas de mi casa. Cuando yo no doy el diezmo, ¿a quién le estoy dando la libertad sobre las finanzas de mi casa? Porque alguien las tiene. Tremendo. Sí, eso, entender eso, destaco esto que dice Caro, que entender que Él nos dio primero eso que estamos teniendo, tanto, no solo el dinero, sino el trabajo que Él nos provee. Entonces, y se me vienen muchas historias bíblicas, ¿no? Como la viuda que dio lo único que tenía, el joven rico que el Señor le pedía que primero dé todo lo que tenía. Muchos ejemplos da claros el Señor Jesús sobre esto que está en el Nuevo Testamento, sobre no poner nuestro corazón ahí, en muchos casos el Señor te pide dar todo, incluso porque sabe que tu corazón está puesto ahí. Entonces esto es muy importante lo que dice Caro. Y algo que también destacaba esto, que nosotros tenemos que ser buenos administradores, que el Señor nos da esto y nosotros ser buenos administradores. ¿Cómo podemos serlo? Usarlo para su reino, ¿no? En este caso para las cosas que se puede hacer en la iglesia, ¿no? Ayudar a misioneros, lo que sea, para un proyecto que tengas de evangelización y demás, pero ser administradores para su reino. Ahora, Caro, para esas personas, ¿cómo podemos ser buenos administradores de lo que el Señor nos da? Ay, son preguntas muy lindas. Yo te voy a responder quizá con una manera muy distinta a lo que pudieras esperar que yo te respondiera, ¿listo? Sí. El tema de la administración y la mayordomía, tenemos como dos opciones. La primera es desde la obligatoriedad y la carga de Dios me va a tomar cuentas y como me va a tomar cuentas yo necesito ser buen administrador. Entonces eso te lleva al buscar maneras de ser buen administrador y buen mayordomo y dar fruto como una obligatoriedad. Ahora, hay otra forma de verlo que es muy hermosa y es ¿qué el Señor te mandó a hacer a ti? ¿Qué el Señor me mandó a hacer a mí? Dentro de eso que nos mandó a hacer, nos entrega recursos. Y no hablamos solamente de recursos financieros, no solamente de economía. Todos los dones y talentos que Él nos entregó para poder desarrollar el llamado que cada uno de nosotros tenemos en su plan. Y acá quiero hacer un paréntesis. No es mi propósito, no es mi plan, no es lo que yo tengo que hacer, no, es que hay un plan eterno, un plan precioso, supremamente grande,
y yo tengo el gran privilegio de hacer parte de ese plan. Oh. Es el plan de Dios con nosotros que tiene que ver desde la creación del mundo hasta su regreso, o sea, el plan completo. Y el Señor me está tomando en cuenta para ese plan. Y me entregó recursos. Entonces, me entra a mí una necesidad, una urgencia de administrarme bien en términos no solamente económicos, pero bueno, de mi dinero o el dinero que Él me da, el tiempo, las personas, los recursos no económicos, como por ejemplo los dones, los talentos, las capacidades, el recorrido de mi vida, o sea, todo eso yo lo tengo que administrar bien, porque si yo no lo administro bien, voy a quedarme en retraso de la consecución del plan. Claro, como entonces, que tiene que haber un orden. Claro, entonces eso me dice, no, necesito ser buen administrador, porque, por ejemplo, yo, Carolina, yo no me veo, o capaz que a futuro sí, pero yo no me veo, por ejemplo, yendo a las naciones no alcanzadas. O sea, yo no siento en mi corazón un llamado misionero. Gracias, un llamado misionero. Pero a mí me llega un emprendedor, me llega un empresario, me llega una persona con un misionero y a mí es como que me enciendo por dentro y digo, Señor, ayúdanos a ayudar a esta persona a que se administre bien para que pueda, lo que tú decías ahora, aportar económicamente para que ese que sí tiene el llamado y que no está pudiendo ir porque le faltan recursos, también se aprenda a administrar, pero que nosotros podamos aportar. Entonces, ¿cuál es mi parte en el plan? Ayudarte a ti a administrarte. Entonces, estos espacios para mí son espectaculares porque podemos llegar a más gente a poner esa semillita de decir, actívate en ser buen mayordomo de lo que el Señor te da, no solamente de tus recursos financieros, también para que tú puedas ser parte de su plan. Y te lo voy a explicar a todos de esta manera. Me encanta. Todos somos engranajes, todos somos, los ingenieros ahí me van a corregir también con amor, por favor, me corrigen, pero todos somos engranajes. Entonces, por ejemplo, Marcos y Fer se movieron en el llamado que ellos tienen a llevar a una generación a la intimidad. Entonces nace, toma tu lugar. Se suman personas al equipo y este engranaje comienza a ser así. Y en ese camino, Caro y Diego llegan. Y en el camino de haber llegado y pertenecer a esto y entender la intimidad, nos cae la ficha y tenemos la revelación de que el Señor tiene para nosotros la asignación de salud financiera. Entonces, Diego comienza a moverse y a medida que Diego se va moviendo, Caro se va moviendo. Y el agua fluye. Y va fluyendo. Entonces llegan personas a salud financiera y entienden el llamado. Entonces ellos también comienzan a moverse y todos nos vamos moviendo. Entonces si yo me muevo en la asignación que el Señor me mandó de salud financiera, tú vas a tener un nuevo concepto de diezmo, un nuevo concepto de administración, un nuevo concepto de mayordomía. O sea, la revelación que me fue entregada a mí en amor, yo la administro bien y llego a ti. Claro. Entonces, y tú que estás llegando a muchos, los que te escuchen van a ser despertados. Y yo sé que son semillas que nosotros vamos plantando. Claro. Todos nos vamos despertando. Y entonces claro, nos movemos con ese gran engranaje para que su plan se cumpla. Claro. Para eso necesitamos ser buenos mayordomos. La diferencia entre un administrador y un mayordomo es que el administrador simplemente entre comillas, administra. Y todos tenemos la capacidad de administrar porque nos fue entregada por Dios en la creación. O sea, en el relato de la creación vemos como lo primero que el Señor nos dice es administre, básicamente. Ahora, el mayordomo administra sabiendo que lo que tiene no es de él. Entonces... Me encanta. Cambiar ese término me encanta. Entonces no nos podemos quedar no solamente en cómo administro, sino que yo estoy administrando lo que no es mío. Por tanto, yo soy mayordomo. Entonces yo no me puedo poner a decir, ¿te doy el diezmo o no te doy? Esa es una pregunta que en la revelación de mayordomía se resuelve. No, yo se lo doy porque es de él. Es de él, o sea, ya no me complico más la vida diciendo el diezmo es bíblico o no es bíblico, es del Antiguo o del Nuevo Testamento, porque es una conversación que ya está. Pero ya está en tanto yo sé que yo soy mayordomo. Entonces, yo soy mayordomo, él es el dueño, él me entregó algo y esta parte es de él, se la devuelvo, listo. Ahora,
¿Qué hago con eso? Y no sé si ustedes han escuchado, pero es el sentarnos a la mesa con el dueño. Entonces, en lugar de sentarme a la mesa a hacer un presupuesto, a ver para qué me alcanza o cómo llego, es decir, Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata, reconozco que el mundo es tuyo porque tú lo dices en tu palabra, ayúdame a ser buen mayordomo de esto que tú me entregaste y tú eres mi papá, entonces tú me vas a dar todo lo que yo necesite porque tengo un papá que es dueño del oro y de la plata y que el mundo entero es tuyo. Tremendo, tremendo. Entonces es otra forma de pensar. Tremendo, tremendo. Yo confieso, bueno, le había comentado también a Caro y a Milsa acá que nos acompaña también, que bueno, yo tenía un concepto erróneo sobre el diezmo y demás, y bueno, eso aprendiendo mucho más en la palabra, entendiendo mucho más al Señor, entender también esto que dice Caro, que nada nos pertenece, no solamente el dinero, sino nada, o sea, somos mayordomo de todo en sí, de nuestra casa, nuestro dinero, de lo que tenemos, de nuestras propias decisiones. Eso la verdad que nos ayuda a comprender esto, ¿no? De decir, che, esto que yo recibo no es mío, no me pertenece. ¿Cómo lo puedo usar para el reino? ¿Cómo puedo ser parte de este plan que tiene el Señor para el mundo, ¿no? Entonces, como dice Caro, que esto podamos ser semillas en cada ámbito y ser ordenados en esto que el Señor nos confió en este espacio, en cada ámbito, en cada profesión, en cada llamado, ser ordenado, ¿no? En cambio, por ejemplo, como dice Caro, un misionero que no tiene la oportunidad de poder ir, que tiene ese llamado, bueno, nosotros como iglesia, como cuerpo, tratar de ayudarlo a que pueda cumplir ese objetivo que es para el reino, ¿no? Y que no le sirve solo a ese misionero, sino a todos. Porque hay algo que me gusta, una frase que cuando el misionero va, no va él solo, sino que vamos todos. Sí. Entonces, eso me encanta, que bueno que pueda hacer luz en esto. También se me viene el versículo de la multiplicación de los panes y los peces, que el Señor primero hay un orden antes. Bueno, las 12 canastas y demás, que primero no es que el Señor dijo, bueno, a ver, hay un ejemplo que también lo vi en la entrevista de, che, a ver cuánto tenemos, a ver, vamos a juntar. Es como que el Señor lo confió, partió y se multiplicó, después vino la bendición. Ese ejemplo me encantó, la verdad que me encanta, así que a partir de ahora podamos ver esto, ¿no? En vez de fijarnos, che, ¿cómo puedo ser un buen administrador, un buen hombre de dinero y demás? Sino, ¿cómo puedo ser un buen mayordomo de lo que el Señor me da? Ahí cambia todo el concepto. Así que, Caro, tremendo esto que compartís, pero también entendemos que hay problemas, ¿no? En las familias, dentro, bueno, englobando, ¿no? esta parte económica, porque hay veces que, bueno, simplemente dos son administradores, los dos son muy buenos administradores, hay otro que no, pero hay un ejemplo que me gustó que habías dado, que es muy importante que el hombre se pueda hacer cargo de esto, habías mencionado alguna parte. Pero hay veces que muchos hombres, bueno, a mí me pasaba también que yo no era muy bueno administrando, sinceramente. Pero hay mujeres que son mucho mejores que los hombres. ¿Qué pensás de esos problemas que se generan dentro del matrimonio con respecto a la economía? Mira, con Diego, cada vez que tenemos la posibilidad de hablar a un matrimonio, nos gusta expresar esto del sacerdocio, pero no en términos de es que tú tienes que hacerlo aunque tú seas malo administrando, ¿me entiendes? Aunque no, perdón, nada de que tú eres malo, aunque no tengas la capacidad administrativa, por ejemplo, que tiene tu esposo. Porque hay mujeres que son muy buenas administradoras y muy buenas operativas también, o sea, cada cosita en su lugar, y el hombre confía plenamente en lo que está haciendo su esposa. Claro. El punto no es quién hace, sino el corazón del sacerdocio. Porque cuando el hombre encuentra que la mujer es buena, se corre de su lugar y eso nos lleva despacito, chiquitito, primero desde el no, pues que tú sabes hacerlo, y de pronto se dieron cuenta que ahora las decisiones del hogar las toma la mujer y no el hombre. Entonces, no es quién lo hace,
sino el lugar de sacerdocio que tiene el hombre y el lugar de nosotras también, de nuestro rol, que esto da para otro podcast impresionante ahora con lo del feminismo y todo el cuento. Pero nosotros, cada uno tiene roles, pero no es el que quien hace en la operatividad, ¿no? Yo considero que el Señor dio gracias y desde la gracia y desde la honra nos movemos. Bien. O sea, yo honro en mi esposo la gracia que le entregó y él seguramente honra, por ejemplo, en mí la gracia que tengo de la operatividad. El punto de los matrimonios es que estamos en una época en la que los roles están trocados y donde todo el tiempo estamos viendo que a la mujer se le está empoderando y al hombre se le está... Por esto el feminismo que decís. Esto del feminismo es tremendo, es tremendo. Y pasa dentro de la iglesia también. Total. A mí, pues, me duele el ver esto dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo hacemos para que ninguno se salga del lugar hermoso que el Señor le dio dentro del matrimonio? Y hay veces las parejas... Miren, nosotros tenemos una frase con Diego que nos ayuda muchísimo y que de verdad yo la reconozco en nuestra vida, es que un problema de dinero no es un problema. ¿Listo? Bueno. ¿Por qué? Porque tú, ¿cómo solucionas un problema de dinero? Y charlándolo en la mesa, digamos. ¿Pero con qué? Y ahorrando, digamos. ¿Con dinero? Claro. O sea, el problema, tú tienes una deuda, pues consigues plata y la pagas. Claro. ¿Sí? O sea, no tienes hoy, bueno, trabajas, haces dirían en Argentina, una changuita. Claro, changuita. Y consigues el dinero y o sea, claro. El problema de dinero se resuelve con dinero. En algún momento se paga. Claro. Sí, ese no es el problema. Y espiritualmente, yo lo veo como que es el problema, ¿no? El problema de dinero, la falta de dinero, es un problema así chiquitito, es como un enanito. Pero espiritualmente tiene la capacidad de volverse una cosa así enorme que nos aplasta y nos ahoga. No, venga, vamos a ponerlo en proyección. Si yo tengo el entendimiento que Dios es el dueño del oro y de la plata, del mundo y todo lo que en él hay, que él es el creador, cuando comienzo a declarar eso y a ponerme en orden a cosas prácticas, eso va chiquitando. Ahora, ¿qué pasa? El hombre salió de su rol principal, la mujer toma lugares en el matrimonio que no le corresponden, entonces no nos concentramos en lo que tenemos que hacer por estar tomando lugares que no nos correspondieron y en lugar de estar viendo el enanito como es, se va agrandando. Claro. Entonces, ¿cuál es la solución? El orden en todo sentido. Las parejas se divorcian hoy por problemas financieros. Muchas. Cuando en realidad un problema de finanzas no es un problema, un problema financiero no es un problema, un problema de dinero no es un problema. ¿Por qué la gente se está divorciando por eso? Porque al estar tomando un lugar que no le correspondió, dejaron espacios que sí debieron haber tomado. Tremendo, y viene todo por una falta de confianza también, decir, bueno, el sacerdote no está ocupando el rol, entonces me lo sobrepaso porque si no, se cae todo, digamos. Y ocupar el rol de sacerdocio no es, es que yo soy el proveedor, entonces tengo que salir a traer la provisión para mi casa, porque no es así, o sea, no tiene que ver con eso, es el sacerdote acompaña, el sacerdote cubre, el sacerdote entiende cuál es su rol, o sea, pero yo también proveo al hogar. Sí, o sea, y yo como mujer me dejo acompañar de ese sacerdote, me dejo aconsejar, mengo, y hay momentos de decisiones financieras en las que puedo decir, en mi relación con el Espíritu Santo, con mi Señor, digo, voy a dejar que Él avance, pero nosotras estamos con un constante dale, y si Él no hace, entonces hago yo, y los sacamos, a veces ni siquiera se corren ustedes, nosotras los corremos porque usted no resuelve, porque usted no soluciona, porque... Claro. Y ahí en realidad el problema en los matrimonios no son las finanzas, el problema a veces en los matrimonios es que cada uno está ocupando un lugar que no le corresponde y eso es una consecuencia de que mi relación con el Señor no es la que debería ser. Porque si yo tengo mi relación con Dios,
y esto va no solamente para los casados, para todos. Si yo tengo una relación de intimidad con Dios, en el que estoy constantemente pidiendo revelación, siendo buen mayordomo, preguntándole, haciéndolo parte de mis decisiones, fácilmente yo voy a ir por el camino que debe ser y voy a tomar el rol que me corresponde. Como hijo, como padre, como esposa o esposo. Muy bueno. Porque viene por revelación. Es que, ¿dónde está el secreto? El secreto está en mi relación con Dios y del estar. El otro día hablé con, que lo va a nombrar, con Nane, con el del equipo. Ajá. Y él me decía, amiga, nos salimos todos, nos salimos del huerto donde deberíamos estar en comunión con Él. Todo lo demás, ¿viste? Cuando tú nombrabas ahora el versículo de busca primero el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Y lo redujimos a que la añadidura es la economía. Exactamente. Y en realidad todo lo demás. O sea, ¿qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Buscarlo a Él. A Él, a seguirlo a Él, obedecerle. O sea, Él. Nos tenemos que concentrar en Él. Todo lo demás, toda decisión, la economía, mi familia, mi futuro esposo, esposa, todo viene por añadidura. O sea, todo se añade a mi relación con Dios. Ahí está el secreto. Tal cual. Hablamos de un Dios supremo que no va a limitar todo a una cosa, ¿no? Incluso esa añadidura puede ser un trabajo que va a traer la economía también. Entonces uno piensa que capaz que le llueve del cielo y no, sí. No es así. Maná llovió una sola vez. Sí, una sola vez, tal cual. Y esto es muy importante porque también el matrimonio piensa que es como una escalerita para abajo, pero yo creo que es un triángulo, ¿no? Que mientras el Señor está en la punta y mientras más cerca estén los dos del Señor, las cosas van a estar en orden, ¿no? Pero esto es cierto que decís, grandes tasas de separación, de divorcio, pasa por esto, principalmente por la economía, ¿no? Que cada uno tiene su cuenta por separado. Otro tema también. Que, no, bueno, ¿qué pensás ahí? ¿Qué pensás de eso? Que cada uno tiene su cuenta, el mismo fondo. Una vez nosotros entramos en el pacto, no hay yo y no hay tú. O sea, nosotros entramos en el pacto y somos nosotros, en todo sentido, en la economía, en la sexualidad, en no hay distintas cuentas. Hijos, no hay distintas cuentas para nada, somos uno. Y uno que no somos dos, que somos tres con el Espíritu Santo, o sea, cortan de tres dobleces, somos, claro. Somos, no soy. Porque eso, pues para eso no me caso, porque no tiene sentido. Entonces, en esas cositas puntuales del tener una sola cuenta, de administrar juntos, de tomar decisiones juntos, también muchas consecuencias y problemas financieros vienen por el haber tomado una decisión sin estar en el acuerdo. O sea, tan importante que es decir, así como yo me pongo de acuerdo con Dios para tomar una decisión, me tengo que poner de acuerdo con mi esposa o con mi esposo. No puedo, porque entonces, si tú tomas decisiones solo, es porque en el fondo de tu corazón tú estás viviendo una individualidad dentro del matrimonio. Y una casa dividida en sí misma no prevalece, lo dice la palabra. Wow, tremendo. Sí, vienen todas las puertitas que uno tiene por ahí abiertas, ¿no? Es uno. De hecho, por ahí escribimos algo con Diego para los matrimonios, que no lo traje. Pero es justamente eso. Lo vamos a dejar acá en la descripción, ¿sí? Lo vamos a dejar en la descripción para que lo puedan... Bueno, dale, lo vamos a poner ahí. Tips muy específicos acerca del manejo de las finanzas en el hogar. Somos juntos, no dejar mi lugar en esa área porque somos juntos. Entonces, los dos nos sentamos a hacer las cuentas, a saber qué está pasando, qué decisiones estamos tomando, decisiones básicas hasta de qué compramos, por qué lo compramos, o mírame esta, ¿por qué yo compro algo y que el otro no se dé cuenta? ¿Dónde está mi corazón? Tal cual. Muchas mujeres, ya a mí me pasaba, de comprar y esconder la bolsita, ay, que no se dé cuenta. Claro. Y en realidad, ¿pero por qué no se va a dar cuenta? Si no es nada malo, me compré, no sé, algo de maquillaje para verme más linda para ti, o sea, está bueno que sepas que me estoy comprando eso. Tal cual. Pero queremos ocultar, y detrás del ocultar, ¿qué hay? Porque si oculto una compra sencilla, ¿qué otras cosas voy a ocultar? Entonces somos carta abierta. Para pensar. Para pensar qué otras cosas estoy ocultando. Muy bueno. Bueno, y ahí siempre por ahí acá en el canal llevamos a lo espiritual, obviamente, porque creo que todo es espiritual, sí. ¿no?
¿Cómo afecta lo espiritual una mala administración? ¿Te has puesto a pensar alguna vez? Ay, perdón, ¿Cómo afecta dentro de la familia, dentro de uno, una mala administración? Por ejemplo, eso de las escondidas, el querer siempre manejar uno mismo, la economía. Es que todo me aísla, todo me aparta, todo me separa. Okay. Y en realidad yo no puedo tomar, ahí es cuando capaz que no termino de entender la pregunta, porque yo ya gracias al Señor y por su misericordia, yo ya lo uní. Yo ya no puedo pensar por separado, o sea, es tan espiritual como tan material, o sea, todo lo espiritual se refleja en lo material. O sea, todo lo que yo hago en este mundo visible es producto de cosas espirituales. Bien. Por eso yo les decía, hay momentos en los que estamos sentados a la mesa y tenemos la posibilidad de sentar al Señor con nuestras decisiones, y si el Señor no está, va a haber otro. O sea, y ya sabemos quién es el otro. De acuerdo. Entonces, necesito sentar en esa mesa de las finanzas, necesito sentarme con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, el Padre me da afirmación, okay. El Padre me da protección y el Padre me da provisión. Bueno. El Espíritu Santo me muestra a Jesús. Y yo quiero ser como Jesús. O sea, yo estoy sentada todo el tiempo con Dios. Representada en cada persona, pero es un solo Dios. Entonces, obviamente, todas las decisiones que yo estoy tomando en lo natural, capaz esto te conteste tu pregunta, todas las decisiones que yo estoy tomando acá en mi día a día son producto de lo que no se ve, lo espiritual. Muy bueno. De dónde está mi corazón. Muy bueno. Y seguramente te han tocado personas que confían plenamente en el ahorro, por ejemplo. No me toque mi ahorro. O sea, este ahorro no toquemos de ahí porque confío plenamente, no sé, en las criptomonedas, ahí en que eso tiene que subir, ¿no? Que no toquen nada a mí. ¿Qué le dirías a esas personas? Ay, yo les diría, dice la palabra del Señor que no podemos servir a dos señores. Exactamente. Y hay una versión en la que, Diego se sabe bien la versión, yo no, pero la versión en la que no podemos servir a Dios y a Mamón, o a las finanzas, o al dinero. Mamón sería el Dios. Sí, la entidad que representa el dinero. O sirvo a Dios o sirvo al dinero. Entonces, cuando yo tengo mi corazón y mi pensamiento, otra parte donde dice que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Ahí está tu corazón. Entonces, si yo tengo mi tesoro en las cripto, si yo tengo mi tesoro, bueno, fuimos muy lejos con las cripto, vamos más cerquita. Digamos que tengo mi corazón y mi pensamiento en el tesoro que tengo guardado en una caja fuerte debajo del colchón. Y en realidad, el dinero todos los días pierde valor. Hay algo que no pierde valor nunca. Amén. Que es nuestro Señor y su eternidad. Amén. Entonces, si yo pongo mi corazón en Él, yo automáticamente estoy haciendo acuerdos con Él y dejo de ser presa del dinero, de Mamón y de todo lo que eso implica. Entonces, tremendo. Todos los días es una decisión porque no es fácil. O sea, es decir, ¿dónde invierto? Y ahorita, no, es que este podcast da para un 2 y para 2 horas. Pero imagínate que todos los días nos están bombardeando con que, ¿y dónde inviertes? ¿Y dónde metes la plata? ¿Y dónde ahorras? Y ahora que viene, que hay tanto rumor de guerra y se va a quedar sin, entonces nos meten una angustia. Por eso tan importante que esta área de las finanzas la resolvamos rápido, es decir, ¿quién es mi papá? Resolvamos, pero nos comprometamos con resolver esas heridas que nos hacen huérfanos, esa orfandad de nuestro corazón, que no estamos solos. O sea, hay un Dios que es nuestro Padre, que nos protege, nos provee y nos da identidad, nos da propósito. Ahí está la vuelta. Cuando estamos pensando en dónde tenemos el dinero, vámonos a las cripto. Un mal movimiento, perdiste todo. ¿Y dónde quedaste? O sea, si tu piso... Todo cayó ahí. Claro, se te mueve el piso y quedas... Porque tu casa no está fundamentada en la roca. Exactamente.
Exactamente. Nuestro corazón, nuestra casa, todo tiene que estar, como tú lo dijiste, fundado en la roca, en Cristo, en Dios Padre. Pero es... Amén. Todos van a decir Amén. lo concreto, sí, lo concreto es eso. Yo no te voy a mandar, o sea, yo no te voy a mandar a que hagas una inversión. No, hazla en tanto tengas una palabra. ¿Por qué? Porque nosotros sí necesitamos ser planificados, porque va a saltar el que, pero entonces no tengo ahorros. No, sí ten los ahorros. Ahora, el punto es que tu corazón no esté en los ahorros, ¿sí? O sea, con Diego somos planificados, súper planificados. Nosotros sabemos qué necesitamos para el mes, tenemos nuestro presupuesto, nosotros tenemos nuestro control de gastos diarios, nosotros tenemos la proyección del próximo, de 2025, pero también qué vamos a hacer en 2026, tenemos proyección de unas vacaciones, ¿qué? Claro, O sea, son ordenados. Hay una planificación producto de un orden, pero si no, perdiéramos todo, ¿qué hacemos? ¿Dónde está nuestro corazón? Bueno, nuestro corazón está en el Señor. Exacto. Se juntará de nuevo. Claro, pasa mucho, por ejemplo, ¿sabes con qué? Con las jubilaciones. Sí. Que la gente pone su platica ahí, para que en algún momento, cuando ya tenga mi plata. Y resulta que tú le estás dando la plata a un gobierno que ya se gastó lo tuyo, y lo de tu hijo y lo de tu nieto, y están en todo lado. O sea, estamos hablando de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, todos, de Europa, donde en Europa, por ejemplo, hay mucha gente, o sea, la necesidad de dinero para sostener a los jubilados no se solventa con la cantidad de gente que está aportando a jubilación, porque Europa es un país viejo, es un continente viejo. Eso de país, es un continente viejo. No, ¿por qué? Porque todo va con todo. O sea, los jóvenes hoy no quieren tener hijos. ¿Y quiénes son los que aportan a jubilaciones? La gente joven. Exactamente. Entonces estamos ante un problema a nivel mundial, porque ya no hay dinero para sustentar a la jubilación, porque ya el gobierno se la gastó. Entonces tú estás mandando tu dinero a un saco roto. Claro. Entonces, ¿dónde está tu corazón? ¿Tu corazón de verdad está en el oro que compraste, o está en la jubilación, o está en tus ahorros? Todo eso está perdiendo valor. Qué tremendo. Mi corazón tiene que estar puesto en Dios. ¿Cómo está puesto en Dios? A través de la revelación de Dios Padre. Tremendo, Caro, tremendo. Y la verdad que aprendo mucho con lo que decís, y quería también, como para ir cerrando, ¿qué le dirías a aquellos jóvenes, a aquellas personas, para tener una salud financiera saludable, estable, sin peleas, sin discusiones, sin preocupaciones ni ansiedad, para englobar toda esta charla? Para englobar. Gracias, porque yo justamente estaba pensando cómo hacemos para las cosas concretas. La salud financiera, te voy a dar ¿cómo es que se llama? La regla de oro. No, tampoco, cuando a uno le cuentan el final de una película. El spoiler. El spoiler. Voy a dar un spoiler de algo que estamos construyendo con mi esposo. La salud financiera, la base de la salud financiera está en el alma y en tu relación con Dios Padre, en la revelación de Dios Padre. Esa es la base, ¿listo? Ahora, tenemos formas de poder alcanzar una salud financiera. Una primera, y son tres cositas. El saber hacer es súper importante. El saber hacer es tener conocimiento de cómo hago un presupuesto, cómo me manejo con mis gastos, cómo me manejo con mis ingresos, ahorro, inversiones, el saber hacer. Luego, el tener la revelación, eso sería como un segundo paso, la revelación de mi rol frente al dinero y lo espiritual que es el dinero. Mi rol es el rol de hijo, y el dinero es una herramienta que sigue los propósitos del Padre, los propósitos del Padre con mi vida. Tremendo. Por eso la base es tu relación y tu revelación de Dios Padre en tu vida, el que te da propósito, el que te da provisión y el que te protege. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Busca tener revelación de Dios Padre para que tengas el entendimiento de tu asignación en su plan.
Y la libertad financiera la vas a tener en tanto tú conozcas lo espiritual del dinero y que es una herramienta que te sigue. Tremendo. ¿Cómo llegamos a la libertad financiera? Esa que tú escuchas en el mundo, a través del saber hacer. Pero no está en que tengas plata de sobra. La libertad financiera está ligada al que tú tengas la identidad en Cristo, producto del saber para qué te llamó y para qué te creó Dios Padre. ¿Listo? Entonces, tengo esa libertad financiera producto de mi relación con el Señor, pero sé hacer, o sea, el saber hacer, el presupuesto, inversión, ahorro, planificación, gestión, todo eso, ayuda a. Nada va por separado, todo va junto. Todo engloba. Todo engloba. Y tener clara cuál es tu parte en el plan. Busca tu parte en el plan. El dinero viene como consecuencia de tu relación con el Señor. Es la añadidura. Tremendo. Si tú estás poniendo hoy día tus ojitos en el dinero, vas a tener un trago amargo al final de tu vida, o al final del día, al final de tu mes. Porque si, digámoslo, al final del mes, si tu deseo está en tener, yo te voy a hacer la pregunta de cuánto es suficiente. No, es que Caro, sabes Muy que buena. hay algunos que nos escriben, Muy bueno. pero no, ¿cómo hago si mis deudas, miren esta pregunta que me hicieron, ¿cómo hago si mis deudas son el triple de mi ingreso? Y enojadísima la persona con el gobierno porque es que tenía deudas por el triple de su ingreso. Entonces la pregunta mía es, ¿cómo llegaste a tener deudas por el triple de tu ingreso? Hay un problema serio de planificación y de orden. Y nace la avaricia de eso también. Claro, y la bronca, porque usted tiene y yo no tengo. Y yo debería tener más, y entonces me voy por la queja, pero es que en realidad, ¿qué es lo práctico? Mira, lo práctico, en el hoy, ¿qué hago hoy? ¿Cómo hago, Caro? ¿Cómo hago? Bueno, ¿tienes un control de gastos diario? ¿Lo tienes? Sí. Bueno, sí, tú sí. Pero a ti, ¿qué te digo? El famoso ¿cómo Excel. hago? Sí, el famoso Excel, exactamente. Escríbanos, yo estoy a punto, miren, próxima, a subir los archivos que nosotros trabajamos con nuestras consultorías y asesorías. Lo voy a subir, lo voy a poner para que todo el mundo lo tenga, porque no lo tienen. Entonces, estén pendientes ahí que los vamos a subir. Básico, o sea, ya la práctica es control de gastos diarios, presupuesto mensual y planificación. La planificación, hazla con el Señor sobre la base de la mayordomía. ¿Listo? Y la mayordomía, la base de la mayordomía, acuérdate, tiene que ver con que tú haces parte de un plan, con que es mucho más grande de lo que tú te imaginas y que eres un privilegiado de ser parte de ese plan. Tremendo. Tremendo. Seguramente pensaron que le iba a decir que ahorre, que no tiene nada que ver. También, pero eso... Pero no es la base. No es la base. No es la base. El orden es clave. Si no tienes orden en todas las áreas de tu vida, yo me voy a resumir a lo financiero, porque, perdóname, hablamos mucho. No, pero el orden en las finanzas está dado en saber cuánto te ingresa. Hay algunos que es fácil porque es un salario fijo, pero otros tienen ingresos variables, sobre todo en esta nueva generación hay mucho ingreso variable. Las changuitas. Sí, no, y aparte que es una generación que ya no está trabaja por proyectos. Exacto, gracias. Entonces, ¿cuántos son mis ingresos? ¿Cuánto necesito para vivir? ¿Cómo sé cuánto necesito para vivir? Con mis egresos. Pero ¿cuántos son mis gastos fijos, que son los que yo necesito para vivir, y cuántos mis gastos variables, que ahí entra la diversión, ¿vale? Y cuánto realmente estoy gastando. Por eso es importante el control de gastos. Hagan el control de gastos durante 3 meses. Y en 3 meses ustedes van a poder tener un comportamiento de una lectura de su comportamiento financiero. ¿En qué gasto? Y gasto mucha plata en comida por fuera. ¿Cómo podría yo para comenzar a comer más en casa? Entonces hablamos de gestión de tiempo. Una cosa lleva a la otra. Entonces, ¿cómo hago para organizar mis gastos? ¿Qué es lo que yo durante estos 3 meses me di cuenta que gasto mucho?
¿Qué puedo eliminar? ¿Cómo puedo reorganizar esto? Lo monto en un presupuesto. Esto es mi presupuesto, o sea, yo creo que voy a gastar tanto, esto es lo que ejecuto, esto es lo real y esto es lo que me queda. Y ahí, entonces, me voy con otras cosas. Importante, tip importante. Perdón, para los que están entrando en esta revelación del diezmo, pero te entra la plata y mandas diezmo. Perdón, sin hate, con amor, nos podemos entender, pero yo oro para que entren en esa revelación de la bendición que trae el diezmo. Sí. Háganlo desde la libertad, no desde la obligatoriedad. ¿Listo? Entonces, diezmo. Segundo, ahorro. Si ustedes van a dejar el ahorro para final, nunca van a ahorrar. No. Primero sacamos el ahorro, así sea chiquito, porque es una retroalimentación. No, es algo que yo voy a hacer, como lavarme los dientes. O sea, todos los días me lo lavo. Sí, un hábito, gracias. Tengo acá una amiga hermosa que me sopló. Es un hábito. Entonces, tenemos el hábito del ahorro, el diezmo como algo que me sale del corazón, diezmo, ahorro y mis gastos. Tremendo. Claro. Entonces eso te trae un orden. Un orden básico. Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y después eso me lleva a que ya lo tengo tan asimilado el tema de las finanzas que yo ya puedo comenzar a decir, entonces puedo aprender a invertir, ¿qué opciones tengo? Me gustaría, entonces ya comienzo a pensar. Eso es volver el enanito al enanito que es. Porque ahorita todos tenemos acá no todos no, yo no, gracias a Dios, pero sí tenemos acá el globo que me está, porque mamón me está ahorcando. No, yo comienzo a desinflar el globo y a ponerlo como lo que es, un enanito. Tremendo. Pero ¿cómo lo hago? A través del orden. Tremendo. Del saber hacer. Tremendo masterclass de Caro, muy reveladora esta entrevista. Comentar qué estás aprendiendo, qué vas a aprender. Te voy a dejar también las redes de Caro, de su esposo, para que puedan ver lo que hacen. Ella trabaja con personas, con empresas, con matrimonio, de todo. Ella de gran bendición, la verdad, su ministerio, su familia. Y estén atentos también a lo que va a ir subiendo, que estos son tips muy buenos. Y para cerrar, para cerrar, es algo que le hago siempre a los invitados esta pregunta, que es más personal, ya sacando todo lo que venimos hablando, que no estaban en los libretos, pero ¿en qué momento de tu vida dijiste, háblame Dios, particularmente? Ay, Señor. Bueno, recuerden que les conté que yo nací en un hogar cristiano, ¿no? Entonces, yo recuerdo que mi oración no era, háblame Dios, era enamórame de ti. Y enamórame de tu presencia, y enamórame. Yo no le decía que me hablara, sino que me enamorara. Y esa relación de intimidad, de amor, me llevó a tener una experiencia en la que él solito me habló. Porque en ese enamórame de ti, esto ya lo conté en otro podcast, pero lo conté diferente porque la pregunta fue distinta. Y todavía mis amigas cercanas se me burlan. Porque la primera vez que yo escuché a Dios es porque yo en esas conversaciones que tenía de él, pero de amor, yo le decía, Señor, ¿tú por qué no me diste un talento para...? Miren, pues a mí me gustaba mucho, juega Britney Spears, ay no, qué tema, va a quedar eso también ahí grabado. Y yo a ella la veía tan talentosa y tan bailaba y cantaba y todo lo wow que era Britney en ese momento, pues yo tengo la edad parecida a ella, Entonces yo decía, era como decir, me encanta esa mujer. Y yo decía, pues yo no sé, yo no bailo, yo no canto, yo no hago nada, porque estaba mi identidad puesta en eso, pero a su vez tenía esas conversaciones del Señor, enamórame. Y el Señor, yo le hago esta pregunta concreta, decir, ¿por qué no me diste un talento así? Y me dice, porque no quiero audiblemente, porque no quiero que te pierdas. Y ese fue un quiebre en el háblame Dios. Tremendo. En el háblame, a lo argentino, háblame Dios, a lo colombiano, háblame Dios. Ahí fue, o sea, él se mostró a mí y él me habló, en tanto yo no estaba buscando su favor, sino estaba buscando, enamorarme de su persona. Claro. De su persona. Yo no quería que él me hablara. Él dice cuando uno dice, no pidas el favor, pide estar con él, pide su persona. Y yo escuché la voz de Dios y Él comenzó a hablar a mi vida y me enseñó a entender el lenguaje en el que me habla a través del yo querer estar con Él.
Wow. de enamorarme de él. Qué Y todavía, la semana pasada, esto es muy reciente, esto que me preguntaste, lo tengo muy en la memoria porque hace la semana pasada, yo orando le decía, Señor, enamórame, y es la oración que yo hago por mis hijos, Señor, enamóralos de tu presencia. Y el Señor me llevó específicamente a un recuerdo que tengo de ir con mis papás hacia el templo, hacia la casa allá en Colombia, y yo me fui desde que yo me subí al auto con mis papás hasta que llegamos a la iglesia, estar diciendo, Señor, enamórame de ti, enamórame. Y yo me acuerdo estar mirando por la ventana y llorando, todavía me emociona decir, Señor, enamórame de ti. Entonces el amor por su persona, no querer nada más, no queremos plata, no queremos favores, no queremos nada, te quiero a ti. Y ahí van a ver cómo el Señor les va a hablar. Solo su presencia. Su presencia es suficiente, y ahí vamos a entender cuando nos hable, entender su palabra, donde también nos habla, discernir la palabra de otros, cuando otros traen una palabra de Dios hacia nuestras vidas, poder discernirla, entenderla y saber si es una palabra de parte de Dios o hay algo ahí colado. Y poder leer su lenguaje en la naturaleza, en el viento, en nuestras amistades, porque Dios está hablando todo el tiempo. Amén. Exactamente. Caro, gracias, la verdad encantado, disfruté muchísimo la charla, aprendí muchísimo, sinceramente, gracias porque esto va a ser de gran bendición para muchas personas, ¿no? Vas a abrir ojos de un montón de personas con respecto al diezmo, problemas de distintos fondos que veníamos hablando. Obviamente te voy a dejar acá abajo en la descripción, como te vine diciendo, las redes de Caro, su contacto. Comentar también si querés tener una parte 2 de esto con Diego, puede ser también. O solo Diego. Porque está buenísimo, la verdad que se puede hablar muchas horas de esto. Y gracias por acompañarnos. Estate atento a lo que Caro va a ir subiendo, tips y demás, que son unos genios ambos. Y gracias por acompañarnos en nuestra sección. Nos vemos la próxima.